la pena que el Ministerio Público crea conveniente para el señor Francisco Alvarenga, ex comandante de la Policía Nacional. Pero bueno, cambiamos nosotros de tema. Ya nos avisan de producción que estamos en comunicación con el Procurador General de la República, el doctor Rodolfo Barrios Duba. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Creo que está Marta también ahí contigo. Mis saludos cordiales. Bien, bien, doctor, te agradecemos por el tiempo para poder conversar sobre un tema tan importante y, por supuesto, la propia institución que usted está liderando prácticamente actualmente. Entonces, justo hoy nosotros publicamos esta información en nuestra portada sobre los casos, los 8.000 juicios en contra del Estado en distintos fueros que actualmente está tramitando la Procuraduría General de la República. En ese sentido, te queríamos abordar, doctor, para saber un poco los detalles de estos juicios que actualmente está a cargo de la Procuraduría General de la República. Sí, así mismo, Lucas. Hoy además, ahora creo que es una fecha muy importante para la República del Paraguay. Estamos celebrando los 30 años de la vigencia de nuestra Constitución Nacional. Y bueno, y dentro de ese marco, como ustedes saben, se creó la Procuraduría General también, Ujú. ¿verdad? Un órgano que empezó a funcionar un tiempo después. Y bueno, y hoy también nosotros recordamos esa fecha como la fecha de creación de esta institución encargada de representar y defender los intereses del Estado. Y bueno, en ese marco, como mencionabas, hoy estamos y me toca a mí hace un poco más de un mes liderar la institución como Procurador General y tenemos esa cantidad, es así mismo, ¿verdad? Un poco más de 8.000 juicios, tanto en los fueros civil y comercial, lo contencioso administrativo, lo laboral, también en el ámbito penal y de la niñez, ¿verdad? Porque tenemos participación en ciertos juicios en estos fueros. Ujú. Y bueno, nosotros tenemos en todos aquellos que podemos establecer un monto, estos juicios alcanzan la suma de 41.000 millones, casi 42.000 millones de 750.639.864.028 guaraníes, ¿verdad? Para ser más exacto en el último cálculo que hicimos, Ujú. ¿verdad? Y bueno, realmente una cifra enorme que está dividida en estas 8.000 causas. ¿Y en qué fuero podemos decir, doctor, que hay más casos? ¿En el fuero civil o penal, tal vez? Sí, no, en lo civil, ¿verdad? En lo penal, Lucas, es más reducido Ujú. porque nosotros intervenimos, generalmente nos hacen saber en los procesos donde se están procesando a personas por hechos de corrupción realmente. Entonces, donde el Estado ya tiene una participación representada por la Procuraduría para luego de esa causa penal, en su caso, poder realizar el reclamo por la reparación civil, los daños que se hayan podido causar en estas causas, ¿verdad? Cuando hay condena, ¿verdad? Ujú. Pero estos son causas muy puntuales y el fuero más amplio en cuanto a cantidad es el civil y comercial, donde estamos en todos los juzgados de primera instancia, en todos los tribunales tenemos un alto número de juicios en trámite. Te diría yo que lo contencioso administrativo también, donde defendemos los actos administrativos dictados por los distintos organismos que conforman el Estado, que también representan, ¿verdad?, ante el Tribunal de Cuentas una importante cantidad de juicios, y después hay otros que se desarrollan en el fuero laboral también, ¿verdad?, en distintos Ujú. reclamos que se realizan en general de exfuncionarios y otros tipos de servidores públicos, ¿verdad?, que reclaman eh, sus haberes laborales y que consideran que el Estado les adeuda, ¿verdad?, de distintas maneras, ¿verdad? Y Por supuesto. entonces eso es lo que conforma, digamos, el universo de casos que llevamos aquí. Día a día estamos en tribunales, aunque como saben ustedes también, hoy en muchos de los fueros, ¿verdad?, los civiles así, ya los expedientes son electrónicos, entonces cambió un poco el estilo de lo que era estar en tribunales todo el día.
al menos en este ámbito. Tribunal de Cuentas todavía sigue siendo en formato papel, formato físico. Lo laboral también ya pasó a ser electrónico, entonces tenemos un poco una variedad de situaciones que se van dando, pero a todos le ponemos el mismo empeño, el mismo compromiso y por supuesto la responsabilidad que tenemos de poder defender ese patrimonio que como me tocó decir ya en varias oportunidades, el patrimonio del Estado, pero a veces parece que el Estado no es de nadie. En realidad creo que lo que debemos pensar es que es de todos los ciudadanos, y entonces nosotros realmente sentimos que estamos defendiendo los intereses de todos los ciudadanos que habitan esta República del Paraguay. Claro, claro, doctor. Y en ese sentido también consultarte una tarea sin duda una muy importante la que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República. Y bueno, son varios juicios, como ya lo mencionaste, incluso los montos, doctor. ¿Cuántos profesionales se encargan actualmente de llevar a cabo esos juicios, doctor? Sí, nosotros tenemos los que me acompañan en la tarea misional, ¿verdad? Los que acompañan al Procurador General de la República son 48 procuradores delegados que están trabajando en las distintas áreas que mencionaba. Aparte de estos juicios, es muy importante, y a estos procuradores, a estos 48 procuradores delegados, le acompañan otra vez 22 asistentes. Es decir, son todos profesionales abogados, y aparte tengo yo personas que, ¿verdad?, están en la asesoría legal, los directores del área de la dirección jurídica de la Procuraduría, que un poco van supervisando el trabajo de todos ellos, ¿verdad? Entonces tenemos un plantel de aproximadamente 80 abogados que están, bueno, atendiendo los juicios, pero aparte de estos juicios, recordemos que tenemos, y para la audiencia también siempre es muy importante, fuera de esta función que está en el primer numeral del artículo 246 de la Constitución, tenemos otra función y una atribución muy importante que tiene el Procurador General, que es la de asesorar a la administración pública. Entonces nosotros tenemos y recibimos y evacuamos diariamente distintas consultas de los distintos organismos y entidades del Estado, así como también a veces de otros poderes, ¿verdad? Muchas veces nos consultan las comisiones de las distintas cámaras del Congreso, los proyectos de ley, y así, ¿verdad? Tenemos una activa participación ante los pedidos que se realizan ante la Defensoría del Pueblo, donde hay un dictamen que en realidad es vinculante por parte de la Procuraduría respecto a las indemnizaciones a ser otorgadas, por ejemplo, a las víctimas de la dictadura, periodo 54-89. Entonces estamos cubriendo bastantes áreas y bueno, este grupo de aproximadamente 80 abogados son los que se reparten estas múltiples tareas a las que diariamente estamos dando respuesta para hacerlo de la mejor manera, ahora con mucho profesionalismo, gente altamente capacitada. Realmente cuento con un plantel muy bien preparado, ¿verdad? Con posgrados en el extranjero, con gente que continuamente se está capacitando, así que eso también me da una gran tranquilidad en mi gestión, y además creo que también la ciudadanía puede quedarse tranquila de que la defensa de sus intereses está realmente en buenas manos, en gente preparada y en gente patriota, comprometida con la institución, ¿verdad? Comprometida, y hoy un poco eso les recordaba a todos, ¿verdad? Que hoy es una fecha muy importante para toda la República, para todos los paraguayos, y que bueno, que también hay un compromiso que nosotros tenemos que asumir en estas funciones que tenemos de llevar en alto, realmente llevar en alto la bandera y defender estos intereses, ¿verdad?, en el ámbito que nos compete. Sí, señor. Ahora, procurador, disculpe, pero hablar de algunos casos puntuales, ¿verdad? Como que de hecho nosotros acompañamos a algunos y de alguna forma también queremos informar a los teleoyentes. El caso concreto del señor Rosdel César Benítez, relacionado o emparentado en este caso con el senador Silvio Velar, ¿este proceso cómo estaría? ¿Cómo está ahora, procurador?
Sí, así rápidamente te puedo informar que habíamos tenido, este es un juicio de fijación de precios, Sí. ¿verdad? Sí, Que señor. inició el señor Rubén Benítez, ¿verdad? Sí. Por una expropiación que se había realizado. El Estado, la Procuraduría cuestionó en su momento el trámite que se siguió, porque seguro ustedes están notando, hay una ley que se dictó en el año 2015, una ley que justamente regula los procesos de expropiación en todo lo que hace a la franja de dominio para las distintas obras de infraestructura que el Estado está llevando adelante. Y entonces ahí hay un trámite, digamos, especial, ¿verdad? Que se aparta un poco de los procesos que tenemos establecidos en el Código Procesal Civil, y con lo cual, básicamente, luego un trámite administrativo que se realiza ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se determina el valor del inmueble a través de la evaluación propia realizada y por los peritos y técnicos del ministerio. Se le comunica eso al propietario y se inicia un juicio de pago por consignación y se procede ya normalmente a liberar esa franja de dominio, ¿verdad? A través de una constitución del juzgado. Y posteriormente, como cualquier ciudadano, el propietario que es expropiado tiene el derecho a reconvenir, ¿verdad? Es decir, demandar Sí. frente a ese pago por consignación por una fijación judicial de precio. En este caso, y ahí entonces con otro, seguramente con otra prueba pericial, digamos una prueba pericial de un profesional, un tercero que no sea el ministerio, esto podría modificar o no el valor del inmueble y entonces establecer un mayor precio. Básicamente esto es lo que la ley establece como trámite en estos casos. La cuestión con el señor Benítez fue que él, antes de que se determine exactamente cuáles iban a ser los inmuebles expropiados, cuál era la fracción, él inició un trámite ordinario de fijación judicial de precio. Con lo cual, digamos, obtuvo una sentencia, o en el cual él obtuvo una sentencia favorable, donde se estableció un precio bastante más elevado que lo que el ministerio había evaluado. Esto fue recurrido por la Procuraduría y en segunda instancia se revocó esa sentencia y se dejó sin efecto. Hoy está ante la Corte Suprema porque el señor Roosevelt Benítez apeló y entonces está en la sala civil de la Corte. Y realmente nosotros también como Procuraduría apelamos esa sentencia del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial de la sexta sala, porque había impuesto las costas en el orden causado y nosotros considerábamos que al haberse revocado correspondía que las costas le sean impuestas a la parte actora. Entonces tenemos esos recursos pendientes de resolución hoy en día en la sala civil y bueno, y tendrá ahí eso un corte definitivo en cuanto más que nada al monto que se le debe indemnizar y que está en discusión, bueno, en esta situación, esta etapa procesal, como les comentaba. Que Claro. de hecho estamos hablando de una cifra muy importante, por eso nomás la insistencia de repente y por eso remarcamos este proceso. Sí. Así mismo. Aproximadamente el valor de lo que el Estado consideró fue en esa primera instancia, reitero, luego se revocó esto, era de 9 veces más, digamos, 9 veces más, un poco Sí. para hacer ese cálculo, ¿verdad? Y tener, ¿verdad? Entonces habrá que terminar de definir esto en la Corte para ver cómo queda esa suma que bueno, que a él le podría corresponder por estos inmuebles expropiados. Por supuesto. Claro, Sí, señor. doctor, en ese sentido también ya la propia cuenta de la Procuraduría incluso había remarcado que el Estado se había ahorrado como 8.000 millones de guaraníes al revocar ese fallo Sí. de primera instancia. Así mismo, porque era por decir en números redondos, ¿verdad? Porque no tengo a mano la cifra exacta, pero sí, la evaluación es de más o menos 1.200 millones y esto subió a 10.000 millones, ¿verdad? Sí. En la sentencia judicial y es lo que fue revocado, con lo cual, es decir, evidentemente el Estado reconoce que tiene que pagarle por el valor del inmueble. Tenemos una cifra que fue determinada administrativamente, como les explicaba, y creemos que esa es la suma justa
la justa indemnización de la que habla la Constitución, y entonces expusimos todos los argumentos justamente en la Corte para que esto se mantenga, ¿verdad? Claro. Bueno, y aprovechar también para consultarte, doctor, ¿cómo está actualmente lo de los juicios en la Corte Interamericana en contra del Estado paraguayo? Tengo entendido que hace Sí, poco, bueno, relativamente poco, había iniciado el juicio por el caso del ex fiscal Alejandro Nissen incluso. sí, en realidad, Lucas, en ese juicio tuvimos hace 40 días, tuvimos audiencia en San José de Costa Rica, la delegación paraguaya, estuvo representada por la Procuraduría y también miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el acompañamiento del embajador Estigarribia allá en San José, y ya entró en su última etapa. Tuvimos, como te decía, hace 40 días la audiencia oral, que fue exactamente el 9 y 10 de mayo, donde el Estado expuso su postura respecto a, digamos, que ese proceso de destitución que fue llevado adelante en su momento, recordarán ustedes, años 2003, 2004, con la sentencia de la Corte, ¿verdad? Que todo lo que se llevó adelante por el jurado enjuiciamiento y luego una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte que ratificó la legalidad y constitucionalidad de la remoción del señor Nissen en su momento como agente fiscal, es un poco lo que nosotros fuimos a defender, ¿verdad? Como órganos del Estado que dentro del marco de sus atribuciones respetaron el marco del ordenamiento jurídico paraguayo, y nosotros también sostenemos lo que refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un poco el documento, ¿verdad? El tratado internacional al cual la Corte Interamericana, digamos, o sobre el cual evalúa, ¿verdad?, la responsabilidad que pueden tener los estados en el respeto a ese tratado de derechos humanos y otros tratados también, ¿verdad? Ujú. Pero luego de un mes nos tocó ya justamente el lunes pasado, hasta esa fecha teníamos para presentar los alegatos finales escritos sobre ese caso, cerrando ya el caso y esperando ya ahora solamente esa guarda, salvo alguna medida de mejor proveer que suele ocurrir en esta etapa, ya previa a que los 7 integrantes de la Corte Interamericana dicten la sentencia en este caso, donde nosotros realmente, y esto lo digo con toda firmeza, de que creemos que el Estado puede obtener, digamos, el rechazo de esta demanda iniciada por el señor Nissen. Nosotros creemos que efectivamente esos derechos que él considera haberse vulnerado tenemos una interpretación distinta, y lo hicimos saber eso a la Corte, y bueno, estamos esperando que ellos evalúen esos argumentos, evalúen las pruebas que presentamos y a partir de ahí dicten una sentencia. Esto normalmente no tienen un plazo determinado, pero por casos anteriores, quizás para fines de noviembre, inicios de diciembre, podríamos tener la comunicación sobre ese caso ya con una sentencia en la Corte Interamericana. Y en ese sentido, doctor, sin duda es importante también la posición que pueda sentar, posición jurídica me refiero, que pueda sentar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también importa bastante para el Estado lo que pueda resolver en el tema económico, porque tengo entendido que pidió un resarcimiento importante el señor Nissen, ¿verdad, doctor? Así mismo, sí, no hay problema en mencionar, que ahora uno a veces parece que tiene un poco de temor de hablar de montos, de cifras, ¿verdad? Él realmente en su última solicitud, es decir, ya en el proceso ante la Corte, englobó, digamos, todos sus reclamos pecuniarios, monetarios, en una cifra cercana a los $4,500,000. Ujú. ¿Verdad? Esto es lo que él reclama. Esta es una cifra que conociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de ninguna forma el Estado podría ser condenado, ¿verdad? Como les decía antes, nosotros consideramos de hecho que se van a rechazar las alegaciones sobre vulneración a cualquiera de los derechos que él mencionaba, ¿verdad? Del principio de legalidad, también libertad de expresión,
protección judicial. Bueno, todos estos derechos nosotros creemos que en cuanto a su contenido y alcance lo hemos respondido y defendido suficientemente bien como para que esté justificado el actuar en su momento del jurado de enjuiciamiento y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando, como les decía antes, a través del rechazo de la acción de inconstitucionalidad que había planteado Nietzsche contra su remoción, confirmó, digamos, este acto de este órgano extrapoder. Y entonces, si no hay vulneración de derechos, tampoco va a haber ningún tipo de reparación, ¿verdad? Si hubiera alguna vulneración de derechos y haya algún tipo de reparación, creemos que evidentemente este es un monto que se aleja totalmente de los parámetros que utiliza la Corte Interamericana, que, como también ustedes saben, sus reparaciones normalmente tienen que ver más por cuestiones que hacen a medidas de satisfacción, medidas de no repetición, y que no necesariamente incluyen, como buscaríamos, digamos, en una demanda civil de daños, por excelencia, una reparación netamente pecuniaria económica, ¿verdad? Hay también condenas económicas y pecuniarias, pero que tienen otro carácter y que no buscan, digamos, ese resarcimiento total que uno podría lograr en el ámbito del fuero ordinario en lo civil. Esto es así, Lucas. Y bueno, estaremos atentos a ese momento y bueno, lo comunicaremos, por supuesto, a los medios, a la ciudadanía para poder explicar y conocer el alcance de esa sentencia que, ¿verdad? Estimo que a fines de noviembre, inicios de diciembre podríamos tener ya conocimiento. Y en el caso del juicio también en la Corte Interamericana, doctor, del periodista Santiago Leguizamón. Sí, el caso de Santiago Leguizamón también ya está en una etapa similar, probablemente antes de esa fecha, porque digamos en los procesos que fueron avanzando, digamos, este año, tuvimos ya, digamos, la etapa procesal o las etapas procesales transcurrieron un poco antes que el caso del señor Alejandro Mitter, en el caso de Santiago Leguizamón y sus familiares. Ahí recordarán también que el Estado, en su momento, al momento de contestar la demanda, se allanó, digamos, aceptando la vulneración de los distintos derechos, ¿verdad? A la vida, a la integridad personal, la libertad de expresión, ¿verdad? Reconociendo que evidentemente también hubo una investigación deficiente, quizás del sistema judicial en su momento, y bueno, se hizo una audiencia virtual, que la Corte lo llamó en realidad como una diligencia en ese caso, porque ya no se presentaron testimonios más que los de la familia. El Estado se limitó a través del Procurador General que estuvo antes que yo asumiera el cargo, el doctor Juan Rafael Caballero. En su momento tuvimos esa diligencia. Yo lo acompañamos también, ¿verdad? Tenemos aquí un equipo que trabaja también en este ámbito de los derechos humanos y las instancias internacionales. Entonces estuvimos ahí presentes, por supuesto, y hoy solamente se aguarda, luego de haber enviado esos alegatos finales escritos también, que es la última etapa en el proceso ante la Corte Interamericana. Aguardamos también ya esa sentencia que, digamos, es mucho más visible, digamos, mucho más previsible, mejor dicho, porque de hecho el Estado se allanó, ¿verdad? A diferencia del caso anterior que comentábamos, donde nosotros controvertimos esa presunta vulneración de derechos. Aquí sí hubo una aceptación y habrá que ver qué es lo que la Corte decide en base a esa situación como medidas de reparación. Ahora, doctor, concretamente ante la Corte Interamericana, ¿usted tendría una estimación de cuántos procesos tienen? Sí, aparte de estos dos que están ya guardando sentencia, tenemos otros dos casos más en trámite. Tenemos otros dos casos más en trámite, uno que refiere a una causa penal en Paraguay que tiene, digamos, algunos alegatos respecto a vulneración del plazo razonable, incluso se habla de
presunta tortura en ese mismo caso, una causa penal que está en trámite, que se llama Jorge Luis López Sosa contra el Estado paraguayo. Sí. Y después tenemos otro caso donde refiere a una situación del ámbito de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Donde un ciudadano argentino que tiene un hijo de nacionalidad paraguaya, luego un proceso de restitución internacional que en sede interna le fue favorable, pero el niño nunca retornó a la Argentina, quedó a vivir aquí con la madre, y bueno, entonces tenemos ese caso también, que sería el siguiente en trámite, y que se apellida, bueno, el señor tiene un apellido Córdoba, sí, contra el Estado paraguayo, ¿verdad? Por varias razones no mencionamos al niño, sí, ¿verdad? Pero ese es el apellido del señor, y bueno, él entonces requiere también, digamos, restitución del menor. Sí, la restitución, y aquí el menor le comento que ya está próximo a cumplir la mayoría de edad, en realidad, con lo cual él también, se buscó un régimen de relacionamiento durante todo este año, ante los distintos juzgados, hubo bastante dificultad en ese tema, y hoy, bueno, ya el caso se encuentra ante la Corte Interamericana porque él consideró que el Estado paraguayo no le estaba dando la respuesta que él esperaba para poder vincularse con su hijo, ¿verdad? Y tenemos ese caso en puertas, todavía inicial, digamos, en etapa inicial, pero que, bueno, sería el cuarto en la lista de estos que les mencioné. Sí. Doctor, y bueno, antes de cerrar y agradecerle por supuesto por todo el tiempo, ¿qué dice la ley sobre la imposición de costas al Estado, doctor? Muchos nos han consultado ya sobre eso. Sí, ¿te referí, Luca, a cualquier tipo de juicio o en general a alguno en particular? Digamos, en estos casos que mencionábamos, que me consultaban primero sobre el tema de la expropiación y indemnización. Por ejemplo, en ese, doctor. Y ahí en esos procesos, las costas dice la ley, siempre en el orden causado, en esos procesos específicos, porque lo que hacemos es lo siguiente: nosotros, el Estado inicia un pago por consignación a partir de la evaluación administrativa del inmueble y le dice al propietario: acá está, tenés a disposición este monto de dinero, y posteriormente hay una obligación de hacer la escritura pública de transferencia de ese inmueble. Lo que puede hacer el propietario, como les mencionaba, es decir: no estoy de acuerdo con ese monto, y entonces yo planteo una contrademanda, una reconvención, ¿verdad? Técnicamente hablando, una demanda reconvencional, a los efectos que se discuta y se fije judicialmente el precio, ¿verdad? Y entonces la ley estableció en estos casos particulares que más allá de esta disputa que va a haber y se va a controvertir sobre el precio, las costas sean ya impuestas en el orden causado. Es decir, el Estado, más allá de que el propietario particular controvierta la cuestión del precio, ya no corre con costas en estos casos. Ni tampoco el particular, digamos, en caso de que la sentencia no le sea favorable. Aquí siempre, por imperio de la ley, las costas en el orden causado. En los demás juicios, ya sea en el fuero laboral, en el fuero civil o en el contencioso administrativo, que como saben también se aplica directamente las reglas del Código Procesal Civil por lo general, entonces ahí rige normalmente el principio objetivo de la derrota, ¿verdad?, que está configurado en el artículo 192 del Código Procesal Civil, y que básicamente refiere que aquel que resulte perdidoso en la discusión jurídica deberá cargar también con las costas. Entonces, si perdemos la demanda, a veces le toca al Estado cubrir también las costas, y en caso contrario, al particular, ¿verdad?, o quien fuere la contraparte, ¿verdad? Perfecto, bien pero claro. Digamos, de forma general, ¿verdad? Sí, de forma general. Sí, señor. Después están las excepciones, ¿verdad? Que ustedes saben también que por más que haya una parte gananciosa en un juicio, el juez podría estimar exonerarle de las cosas a la perdidosa, ¿verdad?, con una razón fundada para ello, y lo tiene que justificar, y esto también pero son excepciones, ¿verdad? Son excepciones a ese principio general.
Bueno, procurador, una vez más le agradecemos su amabilidad y bueno, el tiempo para detallarnos en realidad con bastante paciencia, Lucas. Sí, muy amable, Esto que doctora. es casi un balance de 30 años de gestión, obviamente por la descripción nada más, y bueno, dando cumplimiento, le decía yo a Lucas, para mí que esta fecha, si uno hace un análisis frío, es tal vez hasta más trascendente que el propio golpe de Estado, decía yo, porque evidentemente estamos hablando del verdadero inicio en cuanto al relacionamiento jurídico en todo el territorio. Y bueno, por eso se destacaba la fecha y también por eso considerábamos oportuno repasar todo esto con usted, procurador. Le agradezco, ¿verdad? Creo que sí, una de las virtudes que uno tiene que tener cuando asume un cargo de esta naturaleza es la paciencia, y más cuando tiene que estar a cargo de juicios y cuestiones que hacen al derecho. Me parece que si no se complicaría un poco. Así que no, un gusto conversar con usted y reitero, sí, así como lo dijiste, una fecha muy importante para todos los paraguayos. Y a veces se habló mucho en los últimos tiempos de modificar la Constitución, de aquí, que esto. No, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con esta Constitución todavía, y valorarla, y que es un instrumento muy importante que reconoció muchos derechos a los ciudadanos paraguayos, y que también de cierta manera creó órganos, distintos órganos, algunos seguramente funcionaron mejor o peor en estos 30 años, pero que bueno, significó un ingreso a la modernidad en el ámbito del derecho constitucional y de lo que son los derechos constitucionales. Así que creo que podemos estar orgullosos de mucho de lo que se hizo, y por supuesto buscar siempre seguir mejorando y aprovechando las instituciones constitucionales que nos dieron estos grandes constituyentes en el año 92. Y bueno, ahí dentro de eso se enmarca entonces también la Procuraduría General. Hoy hicimos un breve homenaje aquí en la institución, y pasamos, ahí pueden ver en las redes, un reconocimiento a los 16 procuradores generales que me antecedieron el cargo. Yo creo que siempre hay que ser agradecidos y reconocer a las personas que han construido la historia de las instituciones, ¿verdad? Y entonces, también aprovechando hoy que me sé en este espacio mi reconocimiento a cada uno de ellos. Y bueno, esperamos estar a la altura de los grandes juristas que pasaron por aquí. Una gran responsabilidad en realidad para mi persona, y más que nada para defender a los intereses del Estado, ¿verdad? Nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos, es así mismo como dicen. Y bueno, atentos siempre a lo que puedan requerir, que podamos colaborar con ustedes, que también yo sé hacen un trabajo excepcional en el ámbito judicial y en el ámbito jurídico en general, con lo cual es un gusto conversar con ustedes, y que así la ciudadanía pueda tener conocimiento, ¿verdad? Y le invitamos, aprovecho entonces para seguirnos también en las redes, ¿verdad? En el Instagram siempre tratamos de publicar, y que le insistía a mi equipo de comunicación un poco que se sepa qué hace la Procuraduría. Totalmente. ¿Verdad? Un poco estas funciones y atribuciones que tenemos, que el ciudadano común pueda saber, y que sepa que está representado por hombres y mujeres preparados, capacitados, profesionales, honestos y transparentes, pero por sobre todo patriotas, ¿verdad? Acá me dicen @PGRPI en el Instagram, y bueno, ahí estarán las otras redes también, pero un poco para que puedan saber qué es lo que estamos haciendo, y ojalá que a partir de estos 30 años sigamos creciendo y sigamos aportando a la República del Paraguay, ¿verdad?, dentro del ámbito de nuestras competencias y atribuciones. Así que muchas gracias por el espacio y las consultas, y ojalá haya sido provechoso también para la audiencia, por sobre todas las cosas. Sí, señor. Por supuesto. Muy amable, doctor, como siempre. Y bueno, vamos a seguir acompañando, por supuesto, la evolución de todos los casos. Como dice usted, es importante que la gente esté más que nada enterada de cómo en realidad está representada a nivel de la Procuraduría. Muchísimas gracias una vez más, doctor. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, tengan un buen amable, jornada. Igual, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era el procurador don Rodolfo Barrios Dúa hablándonos así de todo un poco.